Buenos días, jóvenes. Siguiendo la temática de árbol binario, hoy veremos un tema muy importante, que es el factor de equilibrio dentro de la estructura de datos de un árbol binario, o denominado también el método ABL, o algunos lo conocemos como árbol de equilibrio, ¿no? Un árbol equilibrado, perdón. Vamos a ver cómo funciona este algoritmo y para ello necesitamos primero entender qué es un árbol ABL. Primero, fíjense que acá tenemos dentro de esta teoría qué es un ABL o un árbol con factor de equilibrio. Viene ese nombre de ABL de sus dos autores, en este caso Adelson Belkis y Landis, que fueron los dos creadores de este algoritmo, los cuales indican qué es un árbol ABL y nos dice que un árbol ABL viene a ser el equilibrio dentro de la estructura de este árbol al momento de ir organizándose. Ustedes saben que un árbol binario está organizado estructuralmente a través de un tipo de orden, ¿no? Elementos del lado izquierdo y elementos del lado derecho de un elemento denominado raíz, ¿no? Fíjense, la teoría aquí nos dice que el árbol ABL está siempre equilibrado, de tal modo que para todos los nodos la altura de la rama izquierda no difiere en más de una unidad de la altura de la rama derecha. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Fíjense que dentro de esta estructura que estamos viendo acá, quiere decir que dentro de la rama izquierda, la estructura de este subárbol no es mayor que la estructura de este subárbol derecho en relación a su altura. ¿Qué quiere decir? Que ambos tienen la misma altura. Y quiere decir que la diferencia entre estas dos estructuras o entre estas dos alturas, tanto de la rama izquierda como de la rama derecha, vienen a ser iguales. Pero por detrás hay un tipo de función que me determina cuál es la altura y también que me determina cuál es el factor de equilibrio para poder realizar las operaciones de equilibrio dentro de este árbol. A esto se le denomina también los algoritmos de organización. Dentro de estos algoritmos de orden o de complejidad, que también ustedes lo conocen, está que la altura o la organización de un árbol está dado por el algoritmo de base 2 de n, que luego lo vamos a ver en la teoría. ¿Ok? Veamos un poquito cómo funciona esto. Fíjense, acá tengo una estructura de un árbol en la cual vamos a ver este tipo de representaciones. Veámoslo un poquito y analicémoslo a ver cómo está conformado. Fíjense, este árbol binario ABL está compuesto por tres nodos, el nodo 100, 50 y 30. Fíjense que este árbol comienza a crecer, pero por el lado izquierdo, y en el lado derecho fíjense que no tiene ningún crecimiento. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que este árbol comienza a deformarse. ¿A deformarse en qué sentido? En que no mantiene un orden, como lo que estamos viendo acá, es decir, no mantiene un equilibrio. Esto es como una balanza, ¿no? El lado izquierdo tiene que pesar lo mismo que el lado derecho, pero no es tan así. Fíjense, hay una función que nos determina este factor de equilibrio. Y dice que el factor de equilibrio está dado por un FD, que es un factor de equilibrio, de la altura de la rama izquierda o la rama derecha, perdón, menos la altura de la rama izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de estos dos valores tiene que estar dentro de este rango. Si el valor es menor a menos 1, es decir, menos 2, menos 3, menos 4, o mayor a 1, es decir, 2, 3, 4, 5, quiere decir que el factor de equilibrio comienza a actuar, es decir, que se va a convertir, no sé, en verdadero o en un valor positivo, llamémoslo así, donde nos va a indicar que sí o sí necesitamos realizar una operación de ordenamiento de este árbol. ¿Ok? Esto es lo que nos está diciendo esta función.
Entonces, este es el rango en el cual se debería mover este algoritmo de O para determinar que estos valores siempre están en una tendencia entre 0 y menos 1 y 0 y 1. ¿Me entienden? Si se sobrepasa eso, quiere decir que este árbol ya no está en equilibrio. ¿Ok? A eso se le denomina también un algoritmo de orden. Veamos este ejemplo que vemos acá. Fíjense cómo se calcula. Veamos acá. Tenemos este árbol que viene con la raíz 100, pero tiene un subárbol 50 y este a la vez un subárbol 30. ¿Ok? Veamos cómo funciona. Fíjense, al nivel de las hojas, este subárbol tiene izquierdo nulo y derecho nulo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ningún elemento adicional a él. Es decir, no tiene hijos izquierdos ni hijos derechos y por tanto no tiene subárboles de lado izquierdo ni del lado derecho. Si no tienen, estos valores son ceros. Es decir, no hay ningún nivel porque se lo opera a través del nivel para poder determinar el orden de este árbol. Fíjense, perdón. Tenemos acá que este de acá tiene una altura en relación a este nodo. Es decir, que este elemento que tengamos acá, que tenemos aquí, perdón, el 50, tiene un elemento. Entonces, este elemento ya tiene una altura en relación a su padre. Que quiere decir que este elemento tiene una altura h. Y este otro elemento en relación a su padre tiene una altura h más 1, si lo quieren ver así. Los elementos que están al lado izquierdo se los toma como menores, menos 1, y los del lado derecho se los toma como positivos. ¿Ok? Vamos a ver cómo va funcionando esto. Fíjense, acá tengo un valor, ¿no? Dado que este tiene un subárbol. Este aquí tiene otro subárbol, entonces tenemos ya no un valor de 0. Aquí, en este lado de acá, este de acá tiene valor de 0, pero de aquí tiene un valor de 1. El de acá tiene un valor de 0, pero acá tiene un valor de 1. Los que están al lado izquierdo van con negativo, entonces la suma de menos 1 más menos 1 es igual a menos 2. Menos 2 y 0 por el lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que fíjense, este valor que tenemos acá es mayor a menos 1. ¿Qué quiere decir? Que hay un factor de desequilibrio dentro de esta estructura. Al haber ese factor de desequilibrio dentro de esta estructura, me hace que yo tenga que ordenar esta estructura para que se balancee. ¿Qué quiere decir? Que este árbol está desbalanceado desde el lado del subárbol izquierdo. ¿Qué es lo que se hace? Hay operaciones que ya ustedes la van a ver dentro de los algoritmos que se llama operación de rotaciones simples y rotaciones dobles. Hay rotaciones simples a la izquierda, rotaciones simples a la derecha, rotaciones dobles a la izquierda y rotaciones dobles a la derecha. ¿Ok? Es la forma en la cual se resuelven este tipo de problemas. Veamos una de ellas. La rotación simple a la derecha. ¿Qué significa? Fíjense que este árbol, a partir de este nivel que ustedes ven acá, es cuando este árbol comienza a deformarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo resolver ese problema. Ese problema se resuelve pasando el nodo 50 como padre y el nodo 100 como hijo derecho del nodo 50. Para ello necesitamos rotar hacia el lado derecho el nodo 100. Fíjense, o subir el nodo 50 al nodo raíz. ¿Qué es lo que se hace entonces? Este sube a la raíz 50, se va a la raíz, que quiere decir que aquí se va a vincular el 50 con el link de la raíz y el 100 se va a vincular al lado derecho del nodo 50. Es como si estuviéramos haciendo una rotación hacia la derecha. Fíjense, en orden de las manecillas de reloj, ¿no?
Entonces ese automáticamente se convierte en su hijo derecho del 50. ¿Y qué sucede? Fíjense, aquí los valores son ceros, la sumatoria son ceros y por ende este viene a ser 0. Aquí va a haber un nivel de 1, aquí va a haber un nivel de 1, ¿no? Menos 1 más 1 va a ser 0. Entonces vamos a tener un valor de 0. ¿Qué quiere decir? Que ese factor, fíjense, no supera este rango. Quiere decir que está en equilibrio. Eso es lo que le quería mostrar dentro de este algoritmo para que podamos desarrollar, ¿no?, nuestras actividades dentro del algoritmo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, jóvenes? Tienen una clase que es la clase nodo binario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O árbol binario, perdón. Lo que tenemos que hacer es crear un algoritmo que se llame balancear. Hay dos formas de hacer un balanceo dentro de sus estructuras. Uno, cargarlo ya al árbol, es decir, insertar los nodos, y una vez insertados los nodos, proceder al balanceo. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que cargarlo primero los elementos y aplicar este balanceo a través de un método. Este método sería un método recursivo que recorrería todo el árbol, tanto a la izquierda como a la derecha, y obtendría sus valores de altura. Si los valores de altura son diferentes en 1, que es lo que nos dice la teoría, o están fuera de ese rango, son mayores a menos 1 o mayores a 1, significa que este árbol está desequilibrado. Si está desequilibrado, entonces procedemos a reestructurarlo, a equilibrarlo. Es por eso que fíjense dentro de este algoritmo, ¿qué es lo que primero hace? Calcular la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un método recursivo que calcula la altura a través de su nodo izquierdo y el nodo derecho. Una vez tiene estas dos alturas, verifica si el lado izquierdo menos el lado derecho es mayor a un rango que ustedes han definido. ¿Se acuerdan del rango que decíamos que no tiene que sobrepasar menores a menos 1 o mayores a 1? Si está fuera de ese rango o es mayor a ese rango, perdón, quiere decir que se tiene que proceder a la reestructuración. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Proceder a la reestructuración de este. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a verificar si la rotación va a ser por el lado izquierdo o por el lado derecho. Dependiendo de eso, o si va a ser una rotación simple o una rotación doble. Eso, ¿cómo se lo calcula? Dentro de cada uno de los procesos de los algoritmos. ¿Qué es lo que tendríamos que tener para poder implementar esto? Implementar casos, jóvenes. Casos de rotación simple, rotación doble, simple izquierda, simple derecha, doble izquierda, doble derecha. Pero ¿en qué casos tendríamos que implementarlo? Cuando ustedes definan el factor en el cual se encuentran esos valores. ¿Cómo? Analizando en cada una de las posiciones del nodo y verificar si ese nodo, ¿no?, que se encuentra ahí, en qué nivel se encuentra. Si el desequilibrio está a partir de ese nodo, entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es verificar la profundidad que tiene ese nodo para ver cómo podemos comenzar a rotar esos elementos y ver si esa diferencia que hay de este nodo varía y se convierte en menores a rango que tenemos. ¿Ok? Para ello, fíjense qué es lo que se hace acá, es verificar la altura de ese nodo, en este caso del izquierdo, ¿no?, la altura recursiva, verificar el lado izquierdo si este es mayor que el lado derecho. Si sucede eso, entonces se aplica una rotación. ¿Por qué? Porque a partir del nodo que nosotros tenemos, si el problema está dado en el lado izquierdo, entonces va a haber una rotación hacia la derecha. ¿Para qué? Para que este árbol, como en el ejemplo que vimos anteriormente, ¿no?, para que este árbol, si el desequilibrio es a la izquierda, entonces la rotación tiene que ser a la derecha. ¿Ok? Y en el otro caso, si es a la derecha, debería ser hacia la izquierda, la rotación. Y depende de la altura para determinar si esa rotación va a ser simple
o va a ser doble. Para eso, jóvenes, los invito a que ustedes realicen este tipo de algoritmo dentro de su estructura de árbol binario. ¿Ok? Realícenla, implementenla. Hay ejercicios ya dentro de la bibliografía que les he pasado, ¿sí? Dentro de la plataforma les voy a pasar la tarea para la implementación de este árbol, ¿sí? Y por favor comiencen a desarrollarlo, implementenlo según su estructura y vean cómo se los puede ir desarrollando de forma correcta. ¿Ok? Bueno, los invito, vayan a la plataforma y resuelvan su siguiente tarea propuesta. Con eso, jóvenes, me despido y nos vemos en la siguiente clase.